todos, aquí estoy yo, Agus. Y bueno, acabo de recibir un pedido de la página Taiwan Gun, no sé si lo veréis. Y bueno, ya lo he empezado para ahorrarme un tiempo innecesario con el cuchillo y todas esas cosas. Así que quitemos lo que no vale para nada. Y vamos al lío, aquí papas de burbujas ya lo reventaré luego. Y bueno, aquí viene el gas. Ábrelo todo. Algún día. Hostia, bien fresquito. Eso es bueno. A ver. Green Gas. Bueno, el típico. Vale, es la primera réplica que tengo de Airsoft, de gas. También me he pedido una caja. Vamos a verla. Viene aquí en su envoltura. Ah, vale, te viene... Hostia, esto muy bien, no lo sabía yo, te viene con repuestos. Te viene las transparentes, que son las que más me gustan a mí cuando no hay mucho sol. Abre una más. Estas, las amarillas vienen bien, la verdad. A ver, abramos lo bruto. Que si no, nos podemos tirar aquí un año. Y bueno, aquí las tenemos. La verdad que veo que son de calidad. Y me gustan bastante. Bueno, pues vienen dos y ahora voy a ver si tiene unas puestas ya. Me las pongo aquí. Sí, vale, si viene. No sé si eran en ahumado o... Sí, vale, en ahumado. Viene con los tres colores. Y bueno, sobre todo para el sol, la verdad que me gustan bastante. Esté bien, me han gustado muchísimo. Como veréis aquí, tiene esto, así respiran y no se empañan. Es que están muy bien y encima te vienen con los tres repuestos de gafas y están perfectas. Para el precio que tienen en la página Taiwan Gun es que está todo a muy buen precio, de marca reconocida y todo. Bueno, ahora vamos a ir a lo importante. Aquí tenemos mi pequeña. Vamos a abrirla. La caja está currada y es que está muy guapa la foto que tiene. Vamos a ver si somos capaces. Ahí está. Ahora aquí tenemos Glock 23. Uy, se me ha caído eso. Los códigos hechos. Los códigos, el partner. Y bueno, aquí tenemos las piezas. Esto pues sí, esto es una información que está bien porque la quieres dejar más y todo eso, por lo menos puedes volver a armarla, cosa que no tenemos otras réplicas. Vale, el cargador, supongo que lo llevará dentro. A ver si ahora me lo han hecho el cargador. Hostia, pesa lo suyo. Parece un bazooka en vez de... Hostia. El tacto está muy bien. Tiene la corredera así en metálica. Yo lo tengo. Es la corredera metálica, está... A ver. Cógela tú, dame tu opinión. Vale, corredera metálica. Si os dais cuenta, el gatillo tiene una especie de seguro, que es el seguro de gatillo para que le demos correctamente. La corredera se quedaría atrás. Cuando se quedara sin bolas, aquí se da... Bueno, es la típica pistola, ¿no? Vale. Claro, el cargador. Aquí estaría el gas, ¿vale? Aquí le meteríamos lo que es el green gas. Por aquí. Y bueno, ya le meteríamos las bolas. Sí, bueno, lo típico de cargadores de pistola. Y bueno, le da aquí a este botón. Y ya la puede. Está guapísima. Vamos a ver el seguro El seguro de lo que es el gatillo es este. Lo tenéis ahí, esta palanquita. La echáis ahí y ya está asegurada. Compruébalo, no lo dejes fijo. ¿Puedes disparar? Vale. El seguro. El seguro no me gusta mucho, pero bueno, es lo malo que tiene. Si no tiene uñas no lo puedes poner. Pero bueno. No hay mucho más que decir sobre esto. Una pistola bastante guapa. está bastante guapa, la verdad.
Bueno, a ver si podemos subir una prueba de tiro. Y es bastante... Está bastante el peso bien compensado, ¿me entendés? Está muy bien. La verdad que es cómoda. No me esperaba esto, sé que eso digo la verdad. Pues bueno, pues si os gustaba la like, esto ya está terminado, ¿no? Bueno, tenemos aquí lo que es la caja, que ahí han escuchado bolas, supongo que traerá bolas. Aquí la tenemos todo. Y bueno, el gas, pues, había de más marcas, pero no sé. Y bueno, comentáis todo lo que es eso y bueno, subiremos una prueba de tiro en breve. Y venga, adiós.